El capítulo número 11 del libro de Apocalipsis, y miren qué rápido hemos avanzado, ¿verdad? Sí, pues no. Bueno, desde el año pasado, ¿no? Sí, ¿no? Ya desde el año pasado, desde el Apocalipsis. Y bueno, con algunos breaks de algunas semanas, pero estamos por terminar, pues ahora ya estamos a la mitad exactamente del libro, y a la mitad del libro estamos también a la mitad de la gran tribulación. O sea, con el capítulo número 11 de Apocalipsis llegamos precisamente a la mitad de lo que es la gran tribulación. En el versículo número 3 del libro de Apocalipsis, capítulo 11, leemos la palabra del Señor. Vamos a ver el ministerio de los dos testigos. Dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los pueblos, las tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán los regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que le vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto. Y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Ay, hermano. Muy bien, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque ella se hace vida en nuestros corazones. Permite que en esta hora sea tu Espíritu Santo el Maestro, quien guíe a nuestras vidas a poder comprender el mensaje que tienes preparado para todos nosotros. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los profetas, porque no solamente de Israel, sino de distintas naciones, Dios levantaba profetas en los tiempos pasados. Los profetas fueron hombres que Dios levantó en determinado tiempo y determinada circunstancia. El término profeta deriva del griego profetes, que significa hablar en nombre de otro. Toda persona que habla en nombre de otra persona es un profeta. ¿Entienden o no? Entonces, podríamos decir que en término técnico, todos los creyentes somos profetas. ¿Por qué? Porque hablamos en nombre de Dios. Sin embargo, no nos autonombramos profetas. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermanos, hay un ministerio profético y apostólico por todos sitios, ¿no? Usted puede estudiar 2, 3, 4, 5 meses, aprende a tumbar a la gente sin que se golpee, y entonces ya pues tiene su cartón de tip de apóstolo profeta, ¿no? Pero hermanos, no es así, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Aunque de manera técnica todos los creyentes son profetas porque hablan en nombre de Dios, el ministerio profético ya no existe. Entonces, en 1 de Crónicas, capítulo 16, versículo 22, Dios consideró a toda la nación de Israel como ungidos y profetas de Dios. Por eso Dios dice en 1 de Crónicas 16, 22, no toquéis, dijo, mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Ahora, los profetas como visionarios de Dios fueron personas que particularmente Dios levantó en un tiempo y en una circunstancia determinada. Hoy en día ya no hay profetas. Entonces hay algunos por ahí que dicen de que son profetas
y que Dios les revela y que Dios les muestra y que son los ungidos de Dios, son farsantes y mentirosos, hermano. No. Y es más, se quieren poner a la altura de los hombres de Dios, hermano. Hombres de Dios como Isaías, como Jeremías, como Pablo, hermano. Imagínense, quieren poner, hermano, nadie creo que sería capaz de meterse en la mente de Pablo y ser como Pablo, hermano, ¿no? Ahora, Pablo fue un hombre como usted y como yo, pero que recibiera doctrina durante 3 años en el cielo, porque fue arrebatado vivo, hermano. Eso no cualquiera lo tiene. Es algo excepcional, es algo que no pasa. No como gente que todo el mundo se muere y va al cielo, ¿no? O se va al infierno, un tour de ahí vuelve. Pero no, hermano, no, eso es un engaño. Así que tengamos cuidado, hermano. Por eso el ministerio profético fue muy respetado desde los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo iba a hacer? ¿Usted recuerda la historia de Eliseo? Cuenta que Eliseo vio cómo subió en carros de fuego Elías al cielo, ¿verdad? Amén. Dice que Eliseo se quedó con la doble porción del Espíritu. Eso pasó en Eliseo. Por favor, no vaya usted a decir, hermano, yo quiero recibir la doble porción de tu Espíritu. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no da el Espíritu Santo por medida. Amén, amén. ¿Sí dice el libro de Juan? Porque no da Dios el Espíritu Santo por medida. No es que te da un poquito y después te da mucho. No. El Espíritu Santo no es por medida. Y la doble porción de Eliseo es porque Eliseo realizó la doble cantidad de milagros que los que había hecho Elías. Si usted cuenta los milagros de Elías, si no me equivoco, son cerca de 9 milagros. Eliseo realizó 18. ¿Entienden? Entonces, a eso se refiere la doble porción del Espíritu. No es estar buscando la doble porción del Espíritu, unción hasta los huesos. Eso no es así, hermano, tengan mucho cuidado. ¿Ya? No, sí, uno dice, no, ¿saben la historia de unción hasta los huesos, no? ¿Saben la historia de eso? Claro, está en la palabra de Dios. Dice que cuando murió Eliseo, era un hombre tan ungido por Dios, que sus tumbas estaban en una fosa, sus tumbas estaban en una fosa, sus huesos estaban ahí. Y cuenta que estaban viniendo unos hombres que cargaban un ataúd de un hombre que había muerto, ¿no? Y no sé qué pasó, creo que los filisteos atacaban o algo así, que no recuerdo bien la historia, pero que ellos del susto, supongamos que venía la barra de la U, entonces ellos del susto tiraron la tumba, dice que el cuerpo del muerto cayó sobre Eliseo y vivió, hermano. O sea, hasta después de muerto hacía milagros, imagínate. ¿Se da cuenta o no? Y uno dice, yo quiero tener unción hasta los huesos, dice. Como es un engaño, hermano. Es una mentira. Amén. Así que tengan mucho cuidado con estas falsas doctrinas. Por eso ven, en las mañanas estamos estudiando tremendo esta conferencia muy interesante. Pero el ministerio profético era muy respetado. Por eso cuando miró Eliseo que su padre espiritual, el profeta Elías, se iba en una nube, él dice que se fue con esperanza. Y había unos chicos que estaban por allí. Y parece que Eliseo era calvo, ¿no? ¿No? Era así un poquito calvo, no tenía mucho cabello. Y lo miraban por ahí la gente, los jóvenes que estaban por ahí. La Biblia dice niños, ¿no? Pero la palabra Yelet significa un niño, una persona de entre 12 a 40 años. Así que en realidad eran vándalos. Podríamos decir que hasta eran sicarios, ¿no? Era un grupo de personas que decían, calvo sube, calvo sube. ¿Qué le estaban diciendo? Mira cómo se fue Elías, también sube tú, a ver, sube. Y se comenzaron a burlar. Y Eliseo lo miró y le dijo, no se burlen de mí. Y salieron osos y los despedazaron, ¿no? Pues no cualquiera se metía con los profetas. Por eso en la época de los profetas, específicamente durante la época de Elías y Eliseo, ya existían escuelas proféticas. Los hijos de los profetas en realidad eran hijos de profetas que tienen el ministerio, que se iban a estudiar a escuelas proféticas para seguir el ministerio de los papás. O sea, es interesante que ya el ministerio de profetas estaba bastante organizado, tanto que en una ocasión cuenta la historia bíblica que el cocinero había echado unos hongos sin saber qué era y lo echó ahí, hizo unos champiñones con pollito, ¿no? Al pesto, hizo así, algo así. Y se dio cuenta que la olla estaba con veneno, porque esos hongos eran hongos venenosos. Eran hongos, ¿no? Creo que sí, no recuerdo la historia, pero me parece que era una comida que estaba mal. O sea, estaba llena de veneno porque lo que él había cogido del campo estaba envenenado. Por lo que yo me acuerdo de calabaza. Calabazas, gracias hermana, gracias. Sí, muy bien, eran calabazas, gracias hermana. Se escogió y lo echó, hermano, y lo hizo ahí, pero miren lo que pasó. Todo estaba envenenado.
Y Elías dijo, y es más, todavía se preocuparon porque no había ni pan, hermano. Habían cerrado la panadería, no había pan. Eran con más de 100, me parece que eran más de 100 o cerca de 100 hijos de profetas que no tenían que comer. Entonces Elías le echó un poco de sal, Eliseo echó un poco de sal, lo movió, purificó la olla y multiplicó los panes, hermano. Entonces la escuela de los profetas estaba bien organizada durante esta época. Por eso, durante esta época, la dispensación de la iglesia, ya no hay profetas. Ya no existen los profetas. Técnicamente todos somos profetas porque hablamos en nombre de Dios, pero ya no hay profetas. No, que él predijo que se iba a salir del mar allá en Asia, ¿no? Él profetizó el terremoto de Italia. No, que el otro soñó. Eso son mentiras, son engaños. ¿Usted cómo lo puede saber? No, que está ahí. Bueno, hasta el diablo sabe, hermano, lo que va a pasar porque Dios se lo dice. Para engañar. ¿Por qué dice la Biblia, hermano? ¿Acaso la palabra de Dios no dice, por cuanto no que quisieron creer a la verdad, van a creer a la mentira? Claro, o sea, hasta el mismo Dios, hermano, para que la gente que no quiere creer en Él, Dios tiene la posibilidad de decir, ¿sabes qué, diablito? Anda tú y dile a los falsos engaños. Eso pasó, hermano. Eso pasó. ¿Usted recuerda cuando se unió Acab, que era el rey perverso de Israel, con... Josías? No era Josías. Con su aliado, era el rey de Judá, no. Acab era de Israel. Joacín creo. Joacín creo, ¿no? Bueno, ya. El rey de Israel, que era perverso, se unió con el rey de Judá, que era un hombre santo. Y mire qué pasó, que agarra y dice, oye, vamos a ganar la guerra porque nos estamos uniendo contra los enemigos. Sí, vamos a ganar, pero yo quisiera consultar a Jehová. Y como Acab, porque en realidad eran consuegros, sus hijos estaban casados. Dijeron, bueno, hay que hacer algo. Bueno, ya hay que invitar a los profetas de Jehová. Pero Acab no quería porque él invitaba a los profetas de él, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, habrá que invitar, pues ya, y comenzaron a invitar, y salían todos los pseudo profetas de Jehová diciendo, sí, sube porque vas a ganar, anda, y hasta uno dice, payaso cogió unos cuernos, porque hay cada payaso por todos sitios, hermano, ¿no? Cogió unos cuernos bien grandes, se lo puso, y se puso así, y se comenzó a cornear con todos, así dice la palabra, y le dijo, así dice Jehová, imagínense, al rey Acab y al rey de Judá, dice, con estos cuernos acornearás a tus enemigos y vencerás. Miren, hermano, hasta dónde había pasado la payasada. Y entonces, el rey de Judá, como era un hombre de Dios, se dio cuenta que esa situación no estaba bien, como que era un culto raro, ¿no? Como acá hay algo que no cuadra, dijo. ¿No tienes algún profeta más por allí? Y dije, sí tengo uno en el calabozo, bien al fondo metido tengo uno, pero nunca lo invito porque siempre me profetiza males. ¿Cómo que sí? Sí, siempre me profetiza mal, casi no lo invito. Pero bueno, si quieres te lo invito, pues para que veas. Ya puede ir. Va el carcelero, lo saca Micaías, que era el profeta de Dios, lo saca y le dice, por si acaso el rey te está llamando para que le profetices. Te voy avisando, profetiza algo bueno. Profetiza algo bueno. Yo diré lo que dice Jehová. Llega, hermano, y estaba acá con el otro rey, mirándola ahí, y le dice, a ver, profetízanos. Y que dice, así dice Jehová, oh rey de Judá, rey de Israel, suban contra sus enemigos, porque de cierto los vencerán. Y acá dijo, ya no seas payaso, di la verdad, ¿qué cosa te ha dicho el Señor? Oye, pero si estaba dando una profecía que le convenía, pero él sabía que no era la profecía de Dios. Ya ven, ¿no? Ya no seas payasito, habla qué cosa ha dicho Jehová. Jehová ha dicho que Jehová estaba en su trono, dice, él lo vio, Jehová estaba en su trono y delante de él muchos espíritus. Y dice que vio que Jehová preguntó, ¿quién va a ir de ustedes a confundir al rey de Israel? Y salió un espíritu de confusión y dijo, yo iré y le engañaré. Enviado por Dios. Y vino e hizo que los profetas le engañaran. Y dijo, si tú subes, yo vi a Israel disperso como ovejas sin pastor. Van a morir.
Y viene el otro profeta, agarra y le golpea. ¡Pah! Y dice, ¿por dónde se me fue el Espíritu de Jehová para no saber esto? No tenía el Espíritu de Dios, hermano. ¿Ve? Pero la ilustración, ¿qué significa? La ilustración significa que aún Dios usa espíritus de demonios para confundir a la gente. ¿Por qué? Porque no creyeron a la verdad, pues van a creer a la mentira. ¿Entienden o no? Pero no, que el profeta TV Joshua, él dijo que iba a haber terremoto. ¿Sabe lo que profetizó ese sinvergüenza? ¿Quién iba a ganar, dice la Liga Africana de Fútbol? Como si a Dios le importan esas cosas, hermano. Dice que su profecía fue quién iba a ganar eso, quién iba a ganar el otro, quién iba a ganar la Copa Mundial. Son tonterías, hermano. Por eso no hay profeta. Por ahí hay gente que se llama profeta, hermano, están perdidos porque no leen ni la Biblia. Es triste, hermano, es triste. Ahora, aunque hoy en día no hay profetas, sí van a haber profetas durante la gran tribulación. Ahora, recordemos que la gran tribulación va a ser una época excepcional. Una época muy particular. No siempre. Bueno, es más, la Biblia cuando Cristo habla sobre la gran tribulación dice, no ha habido antes, no la hay, ni tampoco la habrá. Va a ser una época muy particular. Y en esta época muy particular, Dios va a levantar a dos profetas, que en este caso son los dos testigos. Son dos profetas que Dios va a levantar. Número uno, su ministerio. Número uno, su ministerio. ¿Hay boletines todavía? Si alguien necesita el boletín, levanten la mano. Ahí alguien necesita el boletín en la parte de atrás. Número uno, su ministerio. Dice la Biblia en el versículo 3, daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Cuánto es 1260 días? Corresponde correctamente a 3 años y medio. O sea, al parecer nos encontramos ya a la mitad de la gran tribulación. Y el ministerio de los dos testigos va a empezar al principio de la gran tribulación. Si el ministerio de los dos testigos empieza al principio de la gran tribulación, va a acabar a la mitad. Justo en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Por eso, Dios va a usar a estos dos testigos para estar llamando al arrepentimiento a aquellas personas que no creen en el Señor aún durante los juicios de la gran tribulación. ¿Cuántos van a ser? Van a ser dos. Dos profetas que Dios va a enviar a la tierra como testimonio. ¿Y por qué van a ser dos? Porque la Biblia dice que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. La Biblia dice que para acusar a alguien se necesita de 2 testigos. Mínimo. ¿Me entienden o no? Por eso Dios envía 2 testigos para atestiguar el juicio que va a venir sobre la tierra y es verdadero. ¿Cómo vienen vestidos ellos? Dicen que vienen vestidos de cilicio. El cilicio era usual entre los círculos proféticos. Y cada vez que un profeta se vestía de cilicio, que era un color negro oscuro, representaba el juicio de Dios. En Jeremías capítulo 4, versículo 8 dice, por esto vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. O sea, es tremendo la manera. Ahora, ¿por qué los profetas hacían ese tipo de cosas? Porque tenían un mensaje. Usted sabe que hay un profeta en las Escrituras que anduvo durante 3 años con las nalgas descubiertas. Asustados, amigo. ¿Sí? El profeta Isaías. Isaías capítulo 20, dice la Biblia que Dios le mandó a Isaías, anda, descúbrete los lomos y muestra tus nalgas a todos. Y así anduvo 3 años mostrando sus nalgas, hermano. Sí. Pues no me creen, no, me miran con una cara y está hablando de herejía. Vamos a Isaías, vamos a Isaías. Vamos a Isaías. ¿Sí? Mira, si Isaías estuviera acá, todos lo hubiéramos votado, hermano. Pero... por eso Dios nos mandaba en su momento exacto, ¿no? Alabado sea Dios. Isaías número 20. Isaías capítulo 20. Verso 1. En el año en que en el año en que vino Tartán de Asdod. Asdod es la ciudad de los filisteos. Cuando los envió Sargón, el rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos, cilicio, y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo.
Verso 3. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y deportados de Etiopía, a jóvenes, ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. No lo sabía, ahora ya lo sabe. Imagínense. O sea, es increíble la manera como Dios mandaba a los profetas a actuar de alguna manera. Si hubiéramos visto al profeta Oseas, todos lo hubiéramos apedreado. No, si vergüenza, se casó con una prostituta. ¿Cómo se va a casar? Hombre de Dios, mentiroso. Por eso lo rechazaban también. Es que Dios, en personas indicadas, Dios mandó cosas particulares. No por eso vamos a decir, ya el pastor hace lo que bien se le parece, que a nadie le importa. No, tampoco no es así. O sea, eran personas muy particulares a las que Dios les mandó actividades particulares. Amén. Entonces, el vestido de cilicio también representaba el castigo de Dios sobre los impíos. Ahora, ¿cómo son representados los dos testigos? Versículo número 4. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Son dos olivos porque han sido ungidos por Dios para su misión particular en la tierra. Esto nos va a recordar inmediatamente a Zacarías capítulo 4, versículos 2 al 6, donde dice: y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda. Proseguí, y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Verso 6, entonces respondí y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu he dicho, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué se representa a los dos testigos como los dos olivos que están cerca del trono de Dios? Porque son hombres ungidos particularmente con el Espíritu Santo para traer milagros, prodigios y señales durante la gran tribulación, antes del advenimiento de nuestro Señor en las nubes. O sea, son personas muy especiales, muy particulares. Cuando encontramos a los apóstoles haciendo milagros, son personas muy particulares. Cuando encontramos a los profetas haciendo milagros, son personas muy particulares. Dios no le envió a toda la iglesia en Jerusalén. Dios no le envió a todo el pueblo de Israel a hacer milagros. Dios lo hizo con personas particulares. Por ahí decía uno, no, que el fulano de tal es profeta. Uy, ese hombre es profeta. Y Dios levanta a uno cada 100 años. Bueno, por lo menos van a haber 100 años de tranquilidad. Pero imagínense, hermano. La gente cree que Dios levanta cada 100 años un profeta. Son mentiras, hermano. Luego dice que son candelabros. Son candelabros. Ahora, ¿por qué son candelabros? En la edición de Zacarías solamente hay un candelabro. Quiere decir que si ahora Juan está viendo 2 candelabros, la visión es completamente distinta. No es la misma visión. Ahora, aunque no es la misma visión, las dos representan lo mismo. Porque los dos testigos son luz del Evangelio para el mundo. Durante la gran oscuridad de la gran tribulación, estos dos hombres van a ser luz durante este periodo y van a predicar la palabra de Dios. Esto nos recuerda lo que Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Hermanos, somos la luz del mundo. Y si andamos en tinieblas, ¿cómo vamos a resplandecer? No podemos resplandecer si estamos andando en tinieblas. Ahora, ¿cómo se van a proteger? Versículo 5, porque va a haber gente que lo va a querer matar. Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, él debe morir de la misma manera. Hermanos, muchos santos profetas de Dios tuvieron que sufrir martirios terribles y hasta muertes. Por lo que sabemos de la tradición judía, en el versículo 35 del capítulo 11 del libro de Hebreos, Hebreos 11:35, la Biblia dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, y otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron ¿qué? Vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedrados,
fueron aserrados. Algunos dicen, según la historia judía, el profeta Isaías, cuando fue perseguido por Manasés, se metió dentro de un tronco hueco. Y vinieron los siervos del rey Manasés y lo partieron por la mitad, aserrándolo. Y así murió el profeta Isaías. Fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron por aquí y por allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Oiga, qué hombres tan santos, ¿verdad? De los cuales el mundo no era digno, dice la palabra del Señor. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Entonces, muchos hombres de Dios tuvieron que sufrir muchos martirios y muertes terribles. Pero dice la Biblia que a estos profetas Dios los guarda de manera particular. Y de su boca sale fuego que devora a sus enemigos. Ahora, quiere decir, buscando en internet una imagen para poder poner, vi que salían dos testigos y fuego que salía de su boca. Pero no es un fuego literal, porque esto nos recuerda lo que dice Jeremías 5:14. En Jeremías 5:14 dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. O sea, el fuego que sale de la boca de estos dos profetas no es un fuego literal, es el fuego de la palabra de Dios. Y recuerde que la palabra de Dios dice: no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra y como fuego que consume. O sea, la palabra de Dios es como fuego que consume la iniquidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de la boca de los dos testigos está saliendo fuego, pero el fuego de la palabra de Dios. O sea que si alguien quiere dañarlo y lo quiso matar por medio de ahorcamiento, ese profeta tiene la autoridad de decir: así ha dicho Jehová, tú vas a morir igual. Y esa persona va a morir de la manera como quiso matar al otro. O sea, el fuego no es un fuego literal, es el fuego de la orden de la palabra de Dios para poder protegerlos. Entonces, durante la gran tribulación, Dios va a proteger de manera increíble a estos dos profetas. Ahora, ¿cuál es su poder? En el versículo 6 del capítulo 11 de Apocalipsis, la Biblia dice: estos dos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Pregunta: ¿quién hizo cerrar el cielo para que no llueva durante los días de su profecía? Elías. ¿Y quién hizo convertir las aguas en sangre y herir la tierra con plagas? Moisés. Entonces, por esta razón, algunos creen que los dos testigos son Moisés y Elías, que Dios los va a enviar a la tierra durante la gran tribulación para realizar los mismos milagros que realizaron en su época ministerial. Bueno, son opiniones y todas valen. Número 2, la identidad. ¿Quiénes son estos dos testigos? ¿Quiénes son estos dos testigos? La primera opción que tenemos es que los dos testigos son Fray y David. Pero, no, ellos se van con nosotros. Bueno, los dos testigos no sabemos quiénes son. Algunos han vertido algunos comentarios, ¿no? Están preparados a ver si sale fuego de su boca. Van a comer picante. ¿No podría ser Moisés y Elías? Vamos a ver ahorita. A ver, la primera opción que existe es que son Enoc y Elías. ¿Por qué? Se dan algunas razones. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Por lo tanto, Enoc no ha muerto, y Elías tampoco. Y si Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez, y ellos no han muerto, y los dos testigos van a morir durante la tribulación, no podría ser Moisés, porque Moisés sí murió. Entonces Moisés moriría 2 veces. Entonces no tendría razón de que sea Moisés. Tendría que ser Enoc y tendría que ser Elías. ¿Me entienden o no? Otro, y Deuteronomio 34:5 dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. O sea, la Biblia sí dice que Moisés murió, pero no dice nada de Elías, ni tampoco
de Enoc. ¿No? Fueron llevados vivos al cielo. Ahora, tendría que ser Elías, porque la profecía dice que antes del advenimiento del Mesías va a venir Elías. Malaquías 4:5 dice: he aquí yo os doy a profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuál es el día de Jehová grande y terrible? En la segunda venida. O sea, antes de la segunda venida tiene que venir el profeta Elías. Entonces por eso dicen, en base a esta conclusión, tiene que ser Enoc y Elías. No el pastor Enoc, sino Enoc, el de la Biblia, no el del profeta Enoc. Enoc y Elías. Y es curioso, porque si ustedes revisan el libro de Judas, dice que Judas profetizó el advenimiento, Enoc profetizó el advenimiento de Cristo. Vi al Señor descender con sus santas decenas de millares para castigar a los impíos por su impiedad. Eso es lo que dice Enoc. Ahora, y ahí vemos la fe de Enoc. Enoc estaba profetizando la segunda venida de Cristo cuando la primera ni siquiera se había realizado. Tremenda, ¿no? Entonces por eso dicen, ya ves, entonces tiene que ser Enoc y tiene que ser Elías. Moisés. Ahora, otros dicen, esa es la segunda opción, tiene que ser Moisés y tiene que ser Elías. ¿Por qué? También dan sus razones. Moisés y Elías tienen una estrecha relación con el pueblo de Israel, ya que sus profecías y sus obras maravillaron a los israelitas, y Enoc no maravilló al pueblo de Israel, porque en la época de Enoc Israel ni siquiera existía. Y si Dios quiere hablar a los judíos, tendría que enviar a dos judíos, o a dos israelitas, a Moisés y Elías. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Entonces tendría que ser Moisés y Elías. Otros dicen que tiene que ser Moisés y Elías porque se han presentado juntos en la transfiguración de Cristo. Si usted revisa Mateo capítulo 17, versículo 1 al 3, dice la Biblia: y 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y a su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí se desaparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces, los juicios que van a realizar los dos testigos, también son juicios realizados por Moisés y por Elías durante su ministerio. Entonces, en base a estos argumentos, la gente dice, no, tienen que ser Moisés y Elías. ¿Ves? No, entonces, algunos dicen, no, es Moisés y Elías. Y otros dicen, no, es Enoc y Elías. ¿Qué digo yo? Esa es la tercera posición. ¿Qué digo yo? Que no es ni Moisés, ni Enoc, ni Elías. ¿Quiénes son? Fray David tampoco. ¿No? Ay. ¿Quiénes son los testigos? No sabemos. Son dos personajes, dos profetas enviados por Dios. Ahora, hay que recordar que no porque realicen, y eso es algo que cuando yo estudié este tema, yo dije, ¿por qué tendría que ser Moisés y Elías? O sea, ¿qué razón tiene Dios, después de estar en la gloria, mandarlos a la tribulación que se mueran? ¿Mentira? O sea, ¿qué sentido tendría? Porque está establecido que no me muere. Bueno, sí, pero sin embargo, no es la norma para todos. Porque recordemos que en el rapto muchos van a irse sin morir. Y no por eso los va a mandar a la tribulación a morirse. Y Moisés podría ser también porque recordemos que Lázaro resucitó y volvió a morir. Claro, claro. Entonces, pero recordemos que no fue una muerte ya completa porque tuvo un milagro. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿y por qué murió? Para que la gloria de Dios se manifieste. O sea, hubo un propósito, sí. Entonces, hay que recordar, entonces, que para mí particularmente, si la gente dice, no, que es Moisés, que otro es Elías, que otro es Enoc, bueno, ya que vean, pues, ¿no? Pero yo particularmente veo que son dos profetas del que la Biblia no dice su nombre. Por ejemplo, cuando apareció Juan el Bautista, cuando apareció Juan el Bautista, la gente decía, él es Elías que había de venir. ¿Y qué dijo Jesús? Ciertamente, él es Elías. Eso es lo que dijo Jesús. Pero el ángel que se le presentó a Zacarías dijo, él vendrá con el espíritu de Elías. O sea, no quiere decir de que sea Elías reencarnado. Quiere decir que el poder que hubo en Elías, el ministerio que hubo en Elías, estaba sobre Juan el Bautista. Entonces, durante la gran tribulación, Dios va a levantar a dos profetas, de los cuales la Biblia no dice que son su nombre, y que para mí tampoco son Moisés, ni Enoc, ni Elías. Son dos profetas que Dios va a levantar con el mismo poder de Moisés y de Elías.
así como lo hizo con Juan el Bautista, que vino con el poder de Elías, porque tenía el espíritu de Elías, pero no quiere decir que sea Elías reencarnado. Eso no tendría sentido, particularmente para mí. Son dos profetas que Dios va a levantar con el mismo poder profético de Moisés y de Elías, pero no son razón para que sean realmente Moisés, ni Elías, ni Enoc. Pero si alguien tiene otra posición, también es respetable. Hay grandes hombres de Dios que creen que son Moisés y Elías, pero para mí particularmente no tiene sentido que después de estar en la gloria los manden a que se mueran en la gran tribulación. No, entonces no hay sentido, ¿verdad? Número 3, aquí terminamos. ¿Cómo van a morir los dos testigos? Su muerte y resurrección. Su muerte y resurrección. Hermanos, el anticristo los va a perseguir. Dice la Biblia en el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Cuando hayan acabado su testimonio. No dice que los van a matar de manera inesperada. ¿Por qué? Porque Dios los protege, hermano. Dios protege a sus siervos, hermano. ¿Amén? ¿Y cuántos siervos de Dios hay acá? Amén. Siervo de Dios no es un título particular para el pastor. Todos somos siervos de Dios, porque todos servimos al Señor. Entonces, hermanos, Dios cuida a sus siervos. Y por más que la gente quiera matar a los dos testigos desde antes, no van a poder hasta que acaben su ministerio. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado el tiempo exacto. ¿Qué quiere decir? Que las cosas suceden porque Dios lo permite. No suceden al azar. Dios tiene un propósito para todo. Las cosas no se le están escapando a Dios de las manos durante la tribulación. Dios tiene todo completamente preciso y siguiendo el orden que Él quiere. Es increíble cuando vayamos al capítulo 17 del libro de Apocalipsis, vamos a ver que Dios dice acerca de las naciones enemigas: y yo los juntaré en mi ciudad y harán lo que yo quiero. O sea, las naciones enemigas creerán que están yendo por su cuenta a destruir Israel, pero no saben que son fichas de ajedrez haciendo lo que Dios ya determinó que tenían que hacer. O sea, a Dios nada se le escapa de las manos. La Biblia también dice que la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Esta es la primera referencia al anticristo como la bestia en el libro de Apocalipsis. Ahora, es maravilloso que la Biblia diga que el anticristo hará guerra contra ellos. ¿Qué quiere decir? Que el anticristo no va a mandar a dos serenazgos, hermano. Y hay que tener cuidado porque esos serenazgos matan, ¿no? Ni la policía mata, pero estos sí matan a golpes, hermano. Pero no va a mandar el anticristo dos serenazgos, no va a mandar a policías, va a mandar un ejército contra dositos, hermano. Dice, hará guerra. O sea, va a sacar batallones para agarrar a los dos testigos, hermano. Pero, y no van a poder hasta que el tiempo se cumpla. Cuando el tiempo se cumpla, entonces Dios va a permitir que maten a los dos testigos. En el versículo 8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor. Muy bien, entonces se captura a los dos testigos cuando se acaba su ministerio y se los llevan a la grande ciudad. Les cortan la cabeza y los dejan en la plaza de la grande ciudad. ¿Dónde van a estar? No van a ser enterrados, van a estar ahí al aire libre. ¿Cuál es esa gran ciudad que la Biblia está mencionando allí? ¿Ah? ¿Jerusalén? Donde fue crucificado nuestro Señor. ¿Qué dicen ustedes? La gran mayoría de comentaristas dice, bueno, es Jerusalén, porque la Biblia dice que Sodoma, Egipto, y donde fue crucificado nuestro Señor, Jesucristo fue crucificado en Jerusalén. Entonces va a ser en Jerusalén. Sin embargo, la grande ciudad nunca se refiere en el libro de Apocalipsis a Jerusalén. Siempre se refiere a Babilonia. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, la Biblia dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a las naciones del vino de su fornicación. En Apocalipsis 17, 18, la Biblia dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En Apocalipsis 16, 19, la Biblia dice, y la gran ciudad, hablando de Babilonia,
fue dividida en 3 partes, y las ciudades cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria de delante de Dios. O sea, la gran ciudad es un apelativo que Apocalipsis le da a Babilonia en Irak. Quiere decir que se va a capturar a los 2 testigos y se les va a llevar a la plaza en Babilonia, allá en Irak. Les cortarán la cabeza y van a dejar sus cuerpos a la intemperie. ¿Y por qué la Biblia dice que en sentido espiritual se llama Sodoma? Porque Sodoma nos habla de maldad y Babilonia será un centro de maldad. ¿Por qué la Biblia dice que es Egipto? Porque Egipto nos habla de esclavitud y opresión, y Babilonia esclavizará a todas las personas bajo los pies del anticristo. ¿Y por qué la Biblia le llama Jerusalén, que fue el lugar donde murió el Señor? Porque Jerusalén representa la persecución. Recuerde que los primeros opositores al Evangelio no fueron los gentiles, sino que fueron los judíos. Por eso a Babilonia se le llama Sodoma, Egipto y Jerusalén. La maldad, la opresión y la persecución. Hermanos, el mundo entero, miren, cuando mueren los 2 testigos, el mundo entero se va a regocijar. Versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Hermanos, los verdaderos siervos de Dios van a ser un tormento a los impíos. Siempre donde hay un siervo de Dios va a atormentar a los impíos. Y los impíos por eso se van. ¿Se van o no se van? Se van, hermano. Y nos dejan de ir para tomar posición. Donde hay siervos de Dios, los impíos no pueden, hermano. Porque los atormentan. ¿Entienden o no? Y por eso se regocijaron, hermano. Dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres. La palabra griega blepos significa que van a contemplar la escena en vivo. O sea, por medio de las telecomunicaciones, por medio de un smartphone, por medio de un teléfono celular, van a poder ver cómo los 2, por internet, van a poder ver durante 3 días y medio, día y noche, las cámaras ahí estando delante, y van a grabar de repente gente y se lo va a mandar por Facebook. Mira, los mataron, y la gente va a estar feliz, porque muchos juicios van a caer sobre la tierra por estos 2 profetas. Y la gente dice que se alegrarán. Oiga, es la primera vez que se dice durante todo Apocalipsis, durante la gran tribulación, que la gente se alegra. Nunca en la Biblia, en Apocalipsis, se dice que la gente se alegra, más que la única vez aquí con los 2 testigos, durante la gran tribulación. Imagínense, y dice que se enviarán regalos, como dice el gran siervo de Dios, John F. Balfour, un gran escatólogo que ya murió hace muchísimos años. Él dice, ese día, cuando mueran los 2 testigos, van a celebrar una gran Navidad satánica, porque se van a enviar regalos unos a otros. Hermanos, va a ser terrible, y la gente va a decir, qué bueno, se murieron, y se van a felicitar entre ellos. Es va a ser una Navidad satánica, de alegría y de gozo, porque murieron los que atormentaban a los impíos. Pero mire el versículo 11, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Viene el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. Eso va a ser increíble, hermano. No sé de qué manera su cabeza se va a juntar a sus pies. Amén. Pero se va a pegar como imán, hermano. Se va a pegar y se van a poner de pie. Oye, yo me imagino a la gente, ¿no? Pensará que eso va a ser una película de terror. ¿Qué pasó? Chucky regresa, algo así, ¿no? Qué terrible. Y se va a pegar, hermano, y se van a poner de pie y la gente los va a mirar. Y el cielo se va a abrir, y dice, y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Ahora, ¿quién envía el Espíritu de vida? Dios, porque Dios es dador y autor de la vida. Por eso no debemos temer lo que nos puede hacer el hombre. Amén. ¿Amén? Amén. No debemos temer lo que nos puede hacer el hombre, porque Dios es dador de la vida. Ahora, ¿cómo Dios castiga a los hombres impíos? En el versículo 13 la Biblia dice, en aquella hora, luego que ellos fueron subidos al cielo, hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres, y de los demás
se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Un gran terremoto va a derrumbar la 10ª parte de Babilonia. ¿Ve? Es Babilonia. Y van a morir, dice la Biblia, en el griego apopteinu, significa morir instantáneamente. O sea, ni siquiera van a sufrir. Y de manera inmediata van a morir 7.000 personas. Y los que no lleguen a morir, dice que dieron gloria a Dios. Pero no significa eso que se hayan arrepentido. Porque en Marcos capítulo 2, versículo 12, la Biblia dice: él entonces se levantó enseguida, hablando del paralítico, y tomando su lecho, o sea, no su leche, sino su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Sin embargo, no se arrepintieron. O sea, los impíos van a reconocer la gloria de Dios en un terremoto, pero no van a arrepentirse de sus pecados. Eso quiere decir, hermano, que la gente impía, aún durante la gran tribulación, va a ser 1000 veces más dura que lo que es hoy día para recibir un folleto. Terrible, ¿no? Y Juan termina remontándonos al capítulo 9. ¿Cómo termina Juan el versículo 14? Dice: el segundo ay pasó, he aquí viene el tercer ay muy pronto. A ver. Vamos a recordar acá. El primer ay es la 5ª trompeta, las langostas. Se supone que la 6ª trompeta es el segundo ay. Y la 6ª trompeta fue el gran ejército que viene a ser una yihad islámica en el mundo, matando a muchas personas. Pero cuando termina esa porción del capítulo 9 de Apocalipsis, debió haber acabado el segundo ay, terminó, y aquí viene el tercer ay. Pero no, sino que sigue el capítulo 10, sigue el capítulo 11, y el capítulo 11, versículo 14, termina con el segundo ay. ¿Qué quiere decir? Que si usted elimina el capítulo 10 y 11 hasta el versículo 13, la narración del capítulo 9 está siguiendo. Quiere decir que el capítulo 10 y 11 es un gran paréntesis. Así como Apocalipsis 7 era un paréntesis en la historia para aclarar que Dios salva durante la gran tribulación a una gran multitud y a 144.000 judíos, el capítulo 10 es una aclaración de que Dios está llamando a Juan a continuar su profecía. Y el capítulo 11 es una aclaración de que en ese tiempo 2 profetas de Dios van a morir. O sea, es un gran paréntesis desde el capítulo 10, verso 1, hasta el capítulo 11, versículo 13, para que el versículo 14 se conecte con el capítulo 9. No sé si me están entendiendo. ¿Sí, no? ¿Está claro? Es una conexión. Pero, ¿cuántas trompetas eran? Eran 7. Y hasta el capítulo 9, ¿cuántas trompetas sonaron? 6. Entonces, ¿cuántas trompetas faltan? Esa última trompeta suena en el cielo. ¿Y qué dice? El próximo domingo. Vamos a ver qué dice el próximo domingo, la 7ª trompeta durante la gran tribulación. Hermanos, ¿cuál es la enseñanza que Dios nos quiere dejar esta noche? No debemos temer lo que nos puede hacer el hombre. Jesucristo dijo: los pueden matar, pero su alma no van a poder tocar. Una pregunta, pastor. Sí. La palabra dice sobre los 5 ministerios. Ahí está profeta, maestro. Sí. Y eso no es para pastor, más. Bueno, los ministerios, los 5 ministerios, Dios los entregó a la iglesia, de los cuales el ministerio de apostolado en realidad no existe, sin embargo se sigue cumpliendo. O sea, ¿en qué sentido? Los apóstoles tenían la autoridad de iniciar nuevas iglesias, lo que hoy en día serían los misioneros. ¿Ves? Sin embargo, ellos para iniciar nuevas iglesias tenían las señales que les seguían, señales apostólicas, algo que ya no sucede hoy. Por eso le digo, aunque en ministerio ya no está activo el apostolado, en funcionabilidad sí, porque hay gente que cumple la función de abrir nuevas iglesias, pero ya no con la señal. O sea, ya no hay apóstoles en el sentido completo de la palabra. ¿Ves? Ahora, los profetas tampoco. ¿Por qué? Porque los profetas traían la revelación de la palabra de Dios cuando la Biblia todavía estaba siendo escrita. Cosa que cuando la Biblia se completa, ya no hay sentido de que hayan profetas. Pastor, y Sí. también los apóstoles tenían que haber visto al maestro.
Claro, habían requisitos. Aunque recordemos que habían 3 clases de apóstoles. ¿Ya? No había una sola clase. Habían 3 clases de apóstoles. ¿Cuáles eran? El próximo domingo se los explico si no se nos va la hora. ¿Amén? Pero habían en realidad 3 clases de apóstoles. No había una. ¿No? Ya rapidito, así nomás. La primera clase era la clase de los 12. La segunda clase era la clase de los 70. Y un grupo muy particular. Y otros que eran enviados como Bernabé y otros más. O sea, en realidad, porque a Bernabé se le llama apóstol, pero no era apóstol. En Hechos 14:14. Los 70 estaba diciendo cuando los mandaban. Exacto. Muchos de esos 70 llegaron a ser también apóstoles. Es más, cuando en Romanos capítulo 16, la Biblia dice, les manda saludad, ¿no? Andrónico y Junías, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Ellos eran apóstoles. Andrónico y Junías. ¿Por qué? Porque en realidad habían 3 clases, ¿no? Una que era la clase de los 12, y para ser uno de los 12 había un requisito, que era ver al Mesías. Pero la otra clase era haber conocido del Mesías y ser enviado por una iglesia local para abrir nuevas iglesias, como un misionero hoy en día, ¿no? Pero solamente al grupo de los 12 le seguían las señales, ¿no? Al otro de manera titular se le llamaba apóstoles, pero no eran directamente apóstoles como los 12. Los 12 eran muy particulares. Apóstoles no le decían los enviados por Dios, o sea que directamente Dios les hablaba y Dios lo hacía. No. Al grupo de los 12, apóstoles, sí fue un llamado directo. A los otros los llamaba la iglesia local a servir como misioneros o como apóstoles. Entonces, a los 12 sí los llamaba Dios. A los otros que eran apóstoles, por decir así, misioneros, no, los enviaba a la iglesia local. Amén. Muy bien, hermanos, gracias. Vamos a orar al Señor por su palabra. Amén. Así que no temamos lo que nos pueda hacer el hombre. Amén. Gracias. Señor, gracias te damos.